Hola, cada 1 de diciembre se conmemora la lucha para disminuir los casos de VIH-Sida en el mundo y para eliminar la estigmatización y la violencia que recae sobre las personas que conviven o viven con ello. Hoy en La Pata que le falta a la mesa queremos hablar sobre eso. Particularmente queremos desmitificar prejuicios sobre el VIH-Sida desde la voz de personas que han liderado procesos para la garantía de derechos en clave de acceso a la salud y a una vida digna, así como poner el foco en las mujeres y los pueblos étnicos. Les invitamos a, por favor, pasar a la mesa. Y nuestra primera invitada es Maye Vera. Ella es socióloga, magíster en desarrollo humano con amplia experiencia en elaboración, planificación, implementación y coordinación de proyectos en salud sexual y reproductiva, particularmente en VIH-Sida, y en el fortalecimiento de comunidades en incidencia política, con habilidades para el análisis de contexto, diseño e implementación de estrategias para la implementación de políticas públicas con perspectiva de género, y actualmente es directora de una fundación muy importante para este programa que es Fundación Huellas de Arte. Bienvenida, Maya, y cuéntanos un poquito de la fundación. Hola, gracias por la invitación. Bueno, Huellas de Arte es una organización que se dedica a fortalecer a las mujeres que viven y conviven con VIH, digamos desde diferentes áreas. Inicialmente hacemos un proceso como de adaptación de las mujeres a su nuevo diagnóstico, que de una u otra manera es un nuevo estilo de vida, y lo hacemos un poco para que ellas aprendan a manejar el estigma y la discriminación que muchas viven en el ambiente laboral, familiar, en el social. Entonces es generar elementos de información, pero sobre todo de aceptación del diagnóstico, entendiendo pues qué significa vivir con VIH. Y también tenemos elementos de formación para el desarrollo de capacidades y habilidades, porque la mayoría de las mujeres a las que les llega el VIH son mujeres amas de casa que no conocen otra forma más que el trabajo del cuidado. Además también tenemos un fuerte componente en incidencia política, justamente para poner en la agenda pública las necesidades de las mujeres que viven con VIH. Un estilo de vida muy poderoso. Ya pronto vamos a enfocarnos en estos temas que nos trae Maye. Gracias. Bienvenida, Maye. Y por otro lado tenemos a Víctor Esteban, se reconoce como marica, sociólogo de la Universidad Nacional de Colombia, incoherente y antisistémico, crítico de la alienación de normas y valores, un cuerpo parlante, un objeto sexual y una máquina de ideas. También vive con VIH y también es integrante del Parche Dulcero. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, muy bien, Yaira. Muchísimas gracias, Camilo. Muchas gracias a Canal Capital por darnos esta oportunidad de estar acá hablando sobre el VIH. ¿Nos puedes explicar algo sobre el Parche Dulcero? Sí, pues el Parche Dulcero es una organización que trabaja en todo el tema de reducción de riesgos y gestión de placeres en el consumo sexualizado de sustancias psicoactivas en población LGBTI. Sí. Eso es lo que hacemos. Y tenemos que profundizar en eso justamente porque la idea es resaltar los liderazgos que ustedes vienen haciendo hace bastantes años, que creo que tu perfil es demasiado humilde para lo que vienes trabajando, mi querido Víctor, pero está bien. Puntualmente, según la Organización Mundial de la Salud, a cierre de 2022 en el mundo existía un promedio de 39 millones de personas que conviven o viven con VIH en el mundo, de las cuales un aproximado de 630.000 fallecieron ese mismo año. Luego de 2 siglos y miles de millones de dólares en investigación no han dado con la cura, y al tiempo que las cifras aumentan, la estigmatización en todos los ámbitos de la vida, les falta la pedagogía y la incapacidad de los estados para su prevención y atención. También, para iniciar este programa, queremos que nuestros y nuestras invitadas piensen que les estamos hablando a familias que tienen nula información sobre el tema y suelen cargarse de miedos y generar estigmas. Y una vez allí, creemos que es esencial explicar con el respectivo la diferencia que hay entre VIH y SIDA y eliminar uno de los más grandes mitos, y es el promedio de vida de una persona que convive o vive con VIH, quienes pueden adquirirlo y cómo es su contagio. ¿Nos puedes, por favor, contar, Víctor? Sí, bueno, es importante saber que el virus de inmunodeficiencia humana, que es el VIH, es un virus que se transmite de unas formas específicas por relaciones sexuales, por transfusión de sangre, vía perinatal, ¿sí? Pero digamos que cualquier persona puede adquirir el virus del VIH, ¿sí? Cuando el virus del VIH en el organismo está muy avanzado,
aparece algo que se conoce como el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que es el SIDA. Es una etapa. Es importante entender que el virus lo que hace cuando ingresa al organismo es atacar las células de defensa, ¿sí? Y se replica, ¿sí? Cuando ya hay una cantidad muy alta del virus en el organismo y las células de defensa están muy bajas, es lo que conocemos como síndrome de inmunodeficiencia adquirida, ¿sí? Cualquier persona puede adquirir el virus del VIH, ¿sí? Pero algo que hay que reconocer es que la respuesta del VIH, digamos, en el país, el primer caso que se reporta fue en el 83 en Cartagena, ¿sí? Pues hemos venido avanzando muchísimo, y no solo desde lo médico, sino también desde la transformación cultural, desde la prevención, ¿sí? Pero bueno, yo creo que eso lo vamos a seguir desarrollando durante el programa, ¿no? ¿Y por qué es importante hacer esa diferenciación en el lenguaje cuando hablamos de VIH y cuando hablamos de SIDA? Bueno, yo considero que es importante hacer esta diferenciación porque justo el señalamiento de una persona, como decirle que vive con VIH, en primer lugar, creo que más allá de lo que mencionaba Víctor Esteban, que es como la parte biológica de cómo funciona el VIH en el organismo de las personas, también es pensar que a las personas a las que les llega el VIH son personas sociales que hacen parte, digamos, de una comunidad y que de una u otra manera el estigma y la discriminación las afecta fuertemente. Entonces, es importante hacer esa diferenciación. ¿Por qué? Pues porque creo que es quitar la carga que tiene la enfermedad sobre la persona y darle la posibilidad de comprender que es un ser que, además, un poco Víctor lo mencionaba sobre el tema de que una persona que la fase SIDA es eso, una persona que ha llegado a fase SIDA, sea porque no tuvo una atención previa, porque tuvo un diagnóstico tardío, tiene la posibilidad de que con todos los avances de los que mencionaba Víctor en temas sobre todo de tratamiento, pues una persona puede volver a su estado, digamos, no va a dejar de vivir con VIH o de tener el VIH, pero claramente va a mejorar sus condiciones de vida y de salud. Entonces creo que es súper importante entender que es como liberar a las personas de esta carga para entender que esto es una enfermedad, digamos, creo que también en el marco de los avances que hablaba Víctor, es como antes se pensaba y se hablaba mucho del VIH como una enfermedad riesgosa y demás, ¿no? Entonces, sí, y fue cambiando entonces con el tiempo. Hoy claramente el estigma tiene y la discriminación otras formas, pero claramente sí permite a las mujeres, a las personas en general liberarse, a las personas que viven con VIH, liberarse de esa carga que significa tener la infección, pero eso es súper importante. Sí, yo quería decir algo, y es importante que toda la sociedad entienda que el VIH generalmente consideramos que es una realidad de vida muy alejada, ¿sí? Y las personas y pensamos que eso solo nos compromete a las personas que vivimos con VIH. Pero cuando estamos hablando de la respuesta del VIH, también hablamos de personas que conviven con VIH, ¿sí? Y no son personas que viven con el virus, sino que tienen relaciones psicoafectivas, sexuales, parentales, ¿sí?, de amistad laboral con personas que viven con VIH, ¿sí? Y que de alguna otra forma, afortunadamente, hemos avanzado en todos estos años para disminuir la discriminación y el estigma, pero como lo dice Maye, aparecen otras formas de estigma y discriminación. Entonces sí es importante como reconocer que a todos, a todas y a todes nos corresponde ponerle atención a la respuesta del VIH, ¿sí? Y por otra parte, si bien ya han habido muchas tecnologías de la salud en la cual una persona que vive con VIH tomándose su tratamiento antirretroviral puede disminuir la infección del virus y es capaz de ser algo que llamamos indetectable, y al ser indetectable, pues es muy difícil la transmisión del virus o que otra persona adquiera el virus, ¿sí? También es importante hablar que eso no está universalizado, ¿sí? Y si bien en la respuesta del VIH se trabaja con unas poblaciones donde el virus está concentrado, ¿sí?, como la población de hombres
Digamos, esto es una categoría epidemiológica que es hombres que tienen sexo con hombres, y acá quiero hacer la claridad porque no es una categoría política identitaria, pero esto lo creó la epidemiología para caracterizar una población donde se concentraba la epidemia. Pero en esta categoría de hombres que tienen sexo con hombres, que es donde más está el porcentaje de personas que viven con el virus, están los hombres gays, hombres bisexuales, ¿sí? Y también, digamos, la segunda población donde se concentra la epidemia es en la población de mujeres trans. Ahí le siguen la población de personas trabajadoras y trabajadores sexuales, y bueno, así tenemos varias poblaciones, pero es importante también decir que la respuesta se ha limitado a trabajar solo en estas poblaciones. Y hoy en día el movimiento de personas que vivimos con VIH consideramos que tenemos que ampliar la respuesta a otras poblaciones que históricamente, aunque la epidemia no está concentrada ahí, también se han visto igual de afectadas, ¿sí? Entonces, ¿tú crees que de pronto el sistema también profundiza ese estigma hacia hombres que tienen sexo con hombres o mujeres con experiencia de vida trans? Porque en un caso, he conocido de unas pruebas rápidas que hacían y solamente una amiga no la pudo adquirir porque decías que solamente es hombres que tienen sexo con hombres y para mujeres trans. En ese caso yo me la pude hacer, pero pues como si mi amiga cisgénero no pudiera tener el riesgo de poder contraerlo. Sí, por eso me parece que es bonita la apuesta que están haciendo las mujeres cis que viven con VIH, Claro, es y ese posicionar es el parte como tema. el bloque en el que queremos profundizar ahora después del corte, pero antes de irnos hacia allá, yo quisiera retomar como ideas fuerza que ustedes han puesto sobre la mesa. Uno, estamos hablando de un virus que puede adquirir cualquier persona, independientemente de su identidad de género, su edad, cualquier Su territorio, condición cualquier económica. persona puede adquirir el virus. Sí. Ese virus puede ser controlado con unos medicamentos que se llaman antirretrovirales para que no llegue a una fase que se llama SIDA, que es un síndrome que es el resultado también de la desatención del Estado, de la falta de información, del no acceso a derechos, para no ubicar la responsabilidad en la persona, sino también en las condiciones de garantía de salud. Por otro lado, que es muy importante, como tú decías, entender la diferencia entre convivir y vivir con VIH. Vivir es la persona que lo porta y convivir es la persona que está en un mismo espacio social con otras personas que viven con VIH. Y la otra idea que me gustaría profundizar, que me gustó mucho de la presentación, que hoy me cambió un poco la perspectiva del tema, es que es un estilo de vida. Porque tú, digamos, presentas de esa manera el tema asociado al VIH. Bueno, porque antes de contestarte quisiera hacerte como una apreciación, pero sobre todo para el público que nos escucha, y es que han habido como dos palabras que he escuchado aquí, que es como el portar, Okay. ¿sí? Y creo que vamos a hablar de eso. De hecho, creo que me voy a devolver un montón en algún ejercicio que hacíamos con alguna de las mujeres, y es que voy a decirte la respuesta de alguna de ellas cuando se usaba esa palabra. Ella decía, yo no porto nada, no porto nada, porque, y por eso vuelve como el estilo de vida, porque portar es como que yo me pongo una silla, ese era el ejemplo de ella, como me pongo una silla acá encima y yo porto, me lo puedo quitar, es como una chaqueta. Pues realmente viene a ser un estilo de vida porque ya no te la puedes quitar, es decir, es algo, y justamente viene a ver cómo tú empiezas a vivir con el virus, pero convivir y generar un estilo de vida es, bueno, cómo es el hábito de la toma de la medicación, cómo además hay que manejar el tema de los efectos secundarios, cómo también nos invita a pensarse en cambiar esa perspectiva de vida que yo hoy tengo, que, pues es decir, nadie antes de tener una infección que sea, es decir, cualquier estado de enfermedad, siempre pensamos que no nos vamos a enfermar. Pero cuando ya nos llega a nosotros ese espacio o ese estadio de enfermedad, el que sea, particularmente en este momento el tema del VIH, que sabemos que es para toda la vida, pues nos invita a, bueno, como a hacer un pare, y es un poco el ejercicio que hacemos con las mujeres, es, ok, antes de esto usted era una mujer cuidadora, estaba de ama de casa, y hoy piénsese qué quiere ser ahora, ¿sí? Y muchas de las mujeres han desarrollado en el marco de su estilo de vida, en términos de sus habilidades, es que quieren ser gestoras comunitarias, quieren ser pares de otras mujeres para decirles, mira, es posible vivir con VIH, y desmitificar eso que pensamos un poco, que creo que aquí no lo hemos mencionado, y es el imaginario que tenemos de una persona que vive con VIH, ¿cierto? Y es como que nos estamos imaginando que esa persona es desnutrida, que esa persona está en un estadio, una fase casi
casi terminal, ¿no es cierto? Que tenemos ahí como esa percepción de cómo se portaba, de cómo estaba la enfermedad antes. Es eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, las mujeres, y creo que vuelvo a lo anecdótico porque justamente la organización le da la apuesta a eso, y es a que las mujeres que viven con VIH sean la voz de ellas mismas y lo puedan transmitir a otras, ¿sí? Porque pues finalmente las personas con VIH y las mujeres particularmente, pues obviamente vamos a un centro de atención donde hay todo el manejo clínico y demás, y hay unos profesionales que atienden, digamos, a las personas, pero a veces las mujeres necesitan conocer a otra persona que tiene su misma condición y como que te genera esa esperanza de vida, ¿sí? Y te dicen, sí, es posible, yo quiero verme como tú, quiero estar como tú, quiero ser como tú, y se vuelve un referente, y es así, esa es la razón por la que nosotros lo vemos como un estilo de vida, porque no te podría decir como que hoy las mujeres dicen que del putas vivir con VIH, ¿sí? Pero bueno, a raíz de eso han generado otras condiciones, otras capacidades, y le han dado un sentido distinto a su vida. Sí, yo, antes de que sigamos avanzando, también es preciso decir que, digamos que para disminuir el estigma y la discriminación hay que tener claro los fluidos por los cuales las personas se infectan y las vías de transmisión, ¿sí? Porque muchas personas creen que solo, y hoy en día que hemos avanzado en educación sobre este tema en todos los escenarios, la gente piensa que por un beso, un abrazo, ¿sí? Puede llegar a infectarse, ¿sí? Y creo que es un ejercicio constante en volver a repetir, ¿sí? Y quedar claro que los únicos fluidos por los cuales las personas transmiten el virus del VIH es por la sangre, por el semen, por el fluido cervicovaginal, la leche materna, ¿sí? Y porque es importante aclararlo, porque también se están liderando muchas estrategias a nivel mundial donde se están informando a las personas y se está tratando de que las personas que vivimos con VIH seamos indetectables. Hace muchos años atrás, las personas que éramos diagnosticadas con VIH no nos daban tratamiento inmediatamente. Esperábamos que estuviéramos un poquito de llegar a etapa SIDA para recibir tratamiento. Pero después, a nivel mundial, se reconoció que es importante empezar tratamiento recién la persona es diagnosticada. ¿Por qué? Porque, como ya lo veníamos diciendo, el virus disminuye y la posibilidad de transmitir el virus es casi nula. Entonces, claro, eso ya empieza a romper un montón de estigmas e imaginarios que se tenían negativamente sobre las personas que vivimos con VIH, ¿sí? Y yo siento que la apuesta también de reconocer que otras poblaciones se han visto afectadas, como las mujeres cisgénero, ama desde casa, ¿sí? No solo las personas, ahorita tenemos que hablar mucho sobre cómo es la diáspora del VIH en personas migrantes, ¿sí? Porque digamos que si bien las acciones de la respuesta del VIH han estado focalizadas en unas poblaciones, ¿sí? Donde se concentra el VIH, pues no hablamos de las infancias porque pues, desafortunadamente todavía siguen habiendo niños que nacen con el virus. Se supondría que no, que en un país como Colombia eso no debería pasar, ni por transfusión de sangre, ni madre a hijo o hija, ¿sí? Entonces como que es importante hablar de eso y, digamos, siempre se ha hablado del tema de sustancias psicoactivas, sobre todo hacia las personas que somos usuarias de drogas inyectables, pero no entendemos un factor de riesgo hacia las personas que consumimos drogas en general, que no necesariamente son drogas inyectables y que tenemos relaciones sexuales, ¿sí? Y eso poco queda, ¿sí? Eso tampoco se habla dentro de la política nacional de drogas. También tenemos que empezar que la respuesta empiece a meterse dentro de las otras políticas, la política de LGBT a nivel nacional, la política de infancia y adolescencia, ¿sí? Porque hay que hablar un poco y empezar a darle una mirada de la respuesta del VIH muy desde la interseccionalidad, ¿sí? Y creo que eso es una apuesta para este 1 de diciembre, por eso hablan las comunidades, ¿no? Claro, y justamente vamos a hablar en el próximo bloque sobre ese eslogan que hay este año para este día tan importante, y me quedo muchísimo con la idea que ustedes están planteando, que me sigue resonando, y es pensar en lo que tiene que ver con un estilo de vida, porque dentro de esa palabra hay un proyecto de vida, es decir, hay una conexión directa con una forma simplemente distinta que ahora se acomoda hasta muchas
muchas veces a buenas prácticas de autocuidado y demás que tenemos que ir revisando más adelante. Por favor, no se pierdan el siguiente bloque de La Pata que le falta a la mesa. Volvemos a la pata que le falta a la mesa y mientras conversábamos en el bloque anterior yo me quedaba con algunas dudas sobre el acceso a la salud y los medicamentos retrovirales y yo siento que no es lo mismo para un hombre gay y para una mujer cisgénero que para una mujer trans trabajadora sexual, porque he escuchado a muchas hermanas trans trabajadoras sexuales que se les dificulta un montón el acceso. ¿Eso en qué va? ¿En la persona que presta el servicio de salud o en las personas que entregan el medicamento o en la EPS que le pones una traba y 1000 trabas a aquellas personas que no han podido acceder fácilmente a los medicamentos? Uy, bueno, eso es un tema un poco complejo porque de todas formas después de la ley 100 se supone que se le iba a garantizar a que todas las personas tuviésemos seguridad social, ¿sí? Pero lo que pasó con la ley 100 es que las personas que tenían algún tipo de contrato, ¿sí? iban a aportar y se supone que era un gran volumen de personas que iban a aportar para subsidiar a quienes no tenían los ingresos. Pero lo que se pudo entrever es que realmente eran mayor la cantidad de personas del régimen subsidiado, ¿sí? Entonces, se supone que nosotros no tenemos ni el peor sistema de salud, pero tampoco tenemos el mejor, ¿sí? Se supone que todas las personas que vivimos con VIH tenemos la garantía por parte del Estado de adquirir el tratamiento antirretroviral, de recibir consultas periódicas con un grupo interdisciplinario y bueno, esa es como la idea, pero ahí sí hay que hablar un poco de los determinantes sociales de la salud y no es lo mismo ser un gay privilegiado de clase media, de chapinero, a una mujer, ¿sí? De una comunidad indígena que salió, quizás la sacaron de resguardo por vivir con VIH, de una parte muy alejada de la capital, ¿sí? Es importante porque yo tengo unos privilegios que me da mi contexto y que me da la oportunidad de acceder más fácil al sistema de salud, mientras que hay personas que no, se les dificulta porque hay un montón de barreras en el sistema de salud y hay barreras de todo tipo, o sea, hay barreras desde no poder estar afiliados a ningún régimen de salud, ¿sí? Hay barreras en donde por las identidades de género tenemos, aunque eso se ha trabajado mucho, pero seguimos teniendo profesionales de la salud que siguen discriminando por la orientación sexual o la identidad de género. Tenemos, pues, digamos, un caso que ha pasado últimamente, es el tema del acceso al tratamiento antirretroviral. O sea, se supone que en Colombia nunca había pasado eso y ya muchas farmacias y muchas EPS han demorado la entrega del tratamiento, diciendo que no hay tratamiento, cuando se supone que pues ya salió el gobierno a decir que no, que sí hay tratamiento. Entonces se empiezan a aparecer un montón de barreras, pero lo importante es reconocer que esas barreras también están muy relacionadas con el tema de la interseccionalidad, de quiénes somos, cómo nos identificamos, ¿sí? Y es importante que la respuesta empiece a reconocer esas interseccionalidades para trabajar, ¿sí? Sí, desafortunadamente a las compañeras trans que trabajan el trabajo sexual en calle se les dificulta más llegar porque como el trabajo sexual todavía no está regulado, legalizado, digamos, ellas tienen que cotizar como independientes, muchas de ellas no pueden cotizar como independientes, bueno, se suman y sí pasa. Yo creo que igual es muy importante mencionar dos elementos que me parece importante con lo que estás diciendo. Uno, el impacto de la Ley 100 que vuelve un derecho un servicio y que al volverlo un servicio depende de lo que ganes para acceder a la calidad del servicio. Entonces, independientemente de si es VIH o cualquier otra enfermedad, si tú no tienes acceso a salud, pues no vas a tener medicamentos, atención especializada, así como creo que es importante ver que hay una falla en el sistema de salud en general. Y también
que en los ejemplos que ponemos también siempre es importante poner a los hombres heterosexuales sobre la mesa, porque usualmente, y siento yo, que siempre que hacemos el foco sobre las mujeres trans, sobre las mujeres cis y sobre los hombres gays, queda como en el aire la posibilidad de que los hombres heterosexuales también convivan o no. Y quizá muchas veces no se testeen por ese tema, que no lo digan en el médico por ese tema, que cuando tú llegas al médico y te ven medio femenino, ¿cierto? Entonces es gay, de una te mandan la prueba de VIH, pero cuando ven al macho heterosexual tradicional, jamás le van a decir o le van a mandar una prueba o un test de VIH. Entonces yo creo que la concepción del derecho como servicio y las barreras culturales en el servicio de salud son fundamentales para entender. Pero yo sí considero que la idea de cuando se formuló la Ley 100 sí buscaba que todas las personas estuvieran afiliadas a cualquier tipo de régimen. O sea, lo que pasa es que falló, ¿sí? Falló. En la realidad no tuvo esa operación de la cual como se había pensado. Yo también considero que has tocado un tema muy importante y es qué pasa con los hombres cis y hombres cis heterosexuales. Digamos que, volviendo a esta categoría que poco me gusta de hombres que tienen sexo con hombres, que es, reitero, es una categoría que se crea desde la epidemiología. Ahí en un principio metieron a los hombres gays, a los hombres bisexuales, a esos otros hombres que no se consideraban o identificaban ni como hombres gays ni como hombres bisexuales, pero de vez en cuando tenían algún tipo de relación sexual con otro hombre. Y lo más interesante es que al principio estaban las mujeres trans dentro de esta categoría. Y aquí es importante reconocer cómo ha sido la fuerza de los movimientos sociales, porque cuando pasó esa categoría, por allá en los 2000, inicios de los 2000, las mujeres trans de todo el mundo dijeron, un momento. O sea, si estamos hablando de una respuesta del VIH que se fundamenta desde los derechos sexuales y reproductivos, ¿sí? ¿Por qué no se están desconociendo nuestra identidad desde el campo de la salud y desde la epidemiología? Y ellas lograron a nivel mundial que las sacaran de ese grupo. Por eso se habla de HSH y mujeres trans como la segunda población donde más se concentra la epidemia, ¿sí? Pero hay que empezar a explorar esas otras poblaciones. Yo sí siento que, digamos, hoy en día se habla mucho del PrEP y el PEP. El PrEP, que es la profilaxis preexposición, y el PEP, que es la profilaxis posexposición, ¿sí? Estas dos también son medicamentos antirretrovirales que se les da a las personas que no viven con VIH, pero que pueden tener una vulnerabilidad de adquirir el virus del VIH. En teoría, en un sistema de salud, en un país como Colombia, que es un país social de derecho, donde estamos basados en una idea de derechos humanos, donde se le debe garantizar los derechos humanos y el acceso a los derechos a todos y a todes en todo el territorio, pues eso no pasa, ¿sí? Por lo que tú también estás diciendo, porque de todas formas es como un híbrido entre una idea de Estado que quiere ser garantista de derechos, pero que también está muy involucrado con una lógica muy capitalista, ¿sí? Entonces eso ha dificultado un montón de cosas y de procesos. Total. Entonces, en esto del PrEP y el PEP, sobre todo el PrEP, que es la profilaxis preexposición, que cualquier persona, aprovecho las cámaras para decir, pueda acceder al PrEP, y se han presentado muchas barreras para acceder, ¿sí? Las personas que tenemos oportunidad de llegar al PrEP son personas privilegiadas. Y no hay algo que se llama, y que me gusta hablar, y es la justicia distributiva, ¿sí? La justicia distributiva es un concepto que reconoce a poder garantizar primero a las poblaciones que se han visto más vulneradas antes de poblaciones que de cierta medida tenemos alguno que otro privilegio, ¿sí? Digamos, cuando se empezó a dar el PrEP en Colombia, en los primeros estudios que se hicieron del PrEP iban dirigidos a población de mujeres trans y hombres gays privilegiados de las principales ciudades de Colombia. Y no llegaban a personas, parejas serodiscordantes, personas en condición de empobrecimiento, zonas rurales, ¿sí? Y eso me parece que es un desacierto, aunque era un primer estudio para meter el PrEP en Colombia, me parece que es un desacierto porque un hombre como yo
puede adquirir su tratamiento antirretroviral o puede adquirir una profilaxis preexposición, ¿sí? Eso es como... Sí, hay una discusión muy profunda y yo quisiera, porque tenemos varios temas, este tema es gigante, pero quisiera ahorita volver con algunos de los temas que puntualizan, pero quisiera preguntarte particularmente, mi querida Maye, lo que tiene que ver con el lugar de las comunidades allí, porque este año, en el Día Mundial del VIH-Sida, el lema es que lideren las comunidades, es el tema que se escogió. Un poco sé que quieres hacer una precisión quizá de la intervención que hace Víctor, cómo anudar lo que estamos hablando con ese eslogan de este año que es que lideren las comunidades. Bueno, yo creo que liderar en las comunidades tiene que ver mucho con poner a la comunidad en el centro, es porque fíjate que parte de las discusiones que se dan es como que el VIH se ha centrado, o sea, la entidad responsable, el ente responsable que tenemos siempre es salud. O sea, si yo te hablo de VIH, tú inmediatamente conectas la salud. Exacto. Y entonces, cuando yo te hablo de que hay personas que han desarrollado unas capacidades y un estilo de vida, pero además tienen un papel relevante desde su experiencia de vida viviendo con VIH o con VIH, tienen mucho para aportar, porque nadie más que ellas puede hablar de qué se siente, de qué se requiere y sobre todo de cómo, yo creo que hay algo importante para mencionar, y es que el VIH, en medio de todo como una infección, ha sido una de las infecciones tal vez que ha llevado a la movilización social desde el inicio. O sea, si tú recuerdas, hace mucho tiempo, desde cuando aparece la epidemia o la pandemia como tal, pues empieza a hacer que las personas empiecen a agenciarse, digamos, políticamente de una u otra manera. Entonces, poner a las comunidades en el centro es, ok, tu voz es importante, ¿sí? Y no todas las personas que tienen VIH deciden ser líderes y estar en escenarios políticos, pero hay otros que sí. Y esos otros que sí dicen, ok, un poco le hemos escuchado a Víctor hablar de la intersectorialidad o la interseccionalidad, que tiene que ver con no es que la respuesta, y ahí te voy a hablar de un poco de las mujeres específicamente, que es que creo que es parte de algo que es súper importante, y es hablar de las desigualdades, ¿no? Tú estabas ahora hablando de los hombres, que qué pasa con los hombres. Pues los hombres a veces que no se identifican necesariamente en esta categoría y se ponen en esa bolsa, pues se vuelven carga para las mujeres. Es decir, si una pareja hetero, tú le preguntas, van a la consulta juntos, pero ¿quién se sabe cuáles son los medicamentos? Pues es la pareja, es la señora, porque ella sabe que toma. Entonces casi que se descargan de eso, ¿sí? Y en muchos casos también pues no lo asumen, ¿no? A pesar de que ellos han sido quienes llevan la infección a la casa, pues porque también para las mujeres está, creo que ya voy a volver al centro, pero me parece que es un poco que vayamos hilando, y en algo me parece súper importante, es claro, nosotras hemos pensado, las mujeres particularmente pensamos que estamos súper lejanas del VIH, ¿sí? Porque pensamos que, no sé, mi vacuna contra el VIH es que yo estoy aquí en mi casa y no tengo relaciones con nadie, a pesar de que yo sé que pues finalmente ese tema de la fidelidad pues es un mito, ¿no? Entonces, pues vemos que básicamente el VIH, lo que más me hace a mí como mujer vulnerable a la infección es las múltiples violencias que tenemos, y eso se conecta con la dependencia económica que tienen las mujeres, ¿no? O sea, si un día su esposo dice que él es el proveedor, ¿no? Y dice, ¿cómo vamos a tener relaciones sexuales si yo estoy? O sea, sí, porque yo dije y ya. Y negociar el condón en pareja es una cosa supremamente difícil, creo que es el mayor desafío, y también es parte del ejercicio que hacemos cuando hablamos. A mí no me gusta la palabra empoderamiento, me gusta más la palabra fortalecimiento, porque hace que las mujeres se agencien y se reconozcan en ese espacio, y es como decirles, básicamente el tema del condón debería estar a la mano para las mujeres, pero ni siquiera está contemplado ni hay acceso en Colombia para los condones femeninos, ¿no? Increíble. Que reconozca de una u otra manera la autonomía que tienen las mujeres. Entonces, ¿qué es lo que nos pone en riesgo? Si yo vivo múltiples violencias, o sea, sabemos que las violencias basadas en género es una cosa de la vida cotidiana de las mujeres, en donde básicamente ellas acceden, por eso es que estamos en riesgo de adquirir VIH, cualquier infección de transmisión sexual. Eso nos hace, esas brechas de inequidad nos hacen estar vulnerables y estar en este sistema machista, patriarcal, que en el marco de las políticas públicas no reconoce que las mujeres deberíamos tener autonomía al condón, ¿no?
Entonces ese condón no se pone en el marco de la agenda, digamos, o en el marco de las políticas públicas, no se reconoce porque es costoso, ¿no? Entonces es bastante complejo, pero un poco por eso es que las comunidades se ponen en el centro, y se ponen en el centro es para decir, bueno, ¿cómo me afecta un poco lo que decía ahora Víctor? Es que claro, la experiencia de vivir con VIH es diferente, tú también lo estabas diciendo ahora, en una mujer trans, como cada experiencia, cada voz es tan distinta, ¿no? Incluso las mujeres que ejercen actividades sexuales pagas tienen una experiencia aún viviendo con VIH, pues es como, bueno, dime tú entonces como comunidad, ¿qué es lo que esperas? Voy a escuchar tu voz, que es relevante para mí, y cómo genero ese diálogo también con quien maneja la política. Claro, y muy interesante porque lleva el tema al argot público y comunitario, y no es un tema solamente de esa persona que está allá, sino de redes. ¿Tú tienes unos datos específicos? Sí. Según cifras de la UNOCIDA, las mujeres y las niñas representan el 46% de todas las nuevas infecciones en el 2022, entre las cuales hay mujeres embarazadas, mujeres con experiencia de vida trans. Y además el estigma se recae sobre las mujeres que ejercen actividades sexuales pagadas o trabajo sexual, y es uno de los mitos más infundados, ya lo habíamos hablado, pero al mismo tiempo con menor fundamentos, así como la imposibilidad de tener una familia. ¿Cómo ayudar a la desestigmatizar? Sí. Sí, porque siento que están infundidas hacia las mujeres, pero también siento que es muy importante, aparte de desestigmatizarlo, es importante el fortalecimiento, como tú decías, porque siento que no es solamente infundirlo hacia las mujeres, pero también el fortalecimiento interno hacia ellas, como tú decías, un estilo de vida, no como empoderamiento, pero como fortalecimiento. Sí, yo estoy de acuerdo con Yaira para complementar esa pregunta, en el sentido, primero también que no es una enfermedad de gays, que es lo que usualmente se dice horriblemente, si esto es una enfermedad de gays, tampoco es una enfermedad de personas que hacen actividades sexuales pagadas o trabajo sexual, sino que es un estilo de vida que puede llegar a cualquier persona que nos está viendo en este momento. Y como estilo de vida pasa como con otras enfermedades crónicas como la miopía, en la que uno tiene que tener un apoyo técnico como las gafas. En el caso de vivir con VIH es tomar un antirretroviral diario que de alguna manera permite mantener un estilo de vida distinto, complementario, fuerte. Ya Víctor justamente nos decía, depende también de la experiencia de vida de cada persona, pero un poco para desmitificar sobre quién recae esos mitos tan fuertes y que de alguna manera generan barreras sociales y de acceso a derechos. Sí, justamente yo creo que es súper importante volver a este, sobre todo para quienes nos escuchan. El riesgo es para todos y todas. El riesgo particularmente en las mujeres está volvemos, en esas brechas de inequidad de género que nos han a nosotros las mujeres asignado unos roles, ¿no? En que las mujeres amas de casa son quienes más se infectan. Miren que hay una cosa bien particular, y es que estadísticamente lo que nosotros vemos para este año, desde la cuenta de alto costo, muestra que las nuevas infecciones en las mujeres se está dando en las mujeres jóvenes, ¿sí? En un grupo etario que está como entre 19 y 25, y eso está muy relacionado con el ejercicio del que les hablaba, de que no hay una autonomía en el manejo de mi sexualidad, que no hay una educación sexual real, pero por eso no hay un ejercicio claro en el que, porque digamos hay algo que se piensa muy desde la casa, y si le preguntamos a una mamá en relación a cómo hace el ejercicio de acompañamiento con sus hijas adolescentes es, yo no quiero que se embaracen, entonces yo le pongo, no sé, cualquier método de planificación, pero no hacemos conciencia en generar el tema del condón, ¿sí? Por eso yo, Huellas de Arte es una defensora acérrima y hemos hecho mucha incidencia a nivel nacional para que el condón femenino sea una realidad. Ese es uno. Y lo otro es que, claro, tiene que ver con que las mujeres hoy no tienen muchas posibilidades de mejorar sus condiciones, porque Víctor también lo mencionaba, y es que el contexto nos ha determinado, ¿sí? Si las mujeres, digamos, si lo que hay es que cero oportunidades para las mujeres en temas de fortalecerse, en temas académicos, que les permita tener otros elementos, ese ya es como una gran dificultad. Entonces tiene que ver con el contexto del que hablábamos ahora, y cuando ya desafortunadamente estamos ahí, fíjate que uno dice, las mujeres que ejercen actividades sexuales pagas, hay diferentes corrientes, sabemos, pero hay algunas que dicen, no, yo no, esto no lo considero como un trabajo, sino que me tocó, ¿cierto? Porque reconozco que es ahí donde quiero estar, pero claramente no quiero ser señalada tampoco por eso. Entonces creo que tiene que ver mucho
con que si yo ya tengo esta condición de salud, tengo que tener elementos para defenderme de algo que quiero no dejar por fuera, y es que la atención en salud es tenaz. ¿Por qué? Porque a una mujer que vive con VIH casi que se le dice como usted no puede, es decir, si usted quiere tener una pareja, tiene que inmediatamente conocer a esa pareja, decirle que vive con VIH, ¿sí? Y pues eso no es tan real. Si yo me protejo y si yo tengo en mi ejercicio de negociación, en mi encuentro sexual, el uso del condón, está bien. Pero sí hay un direccionamiento y hay una cosa también muy particular en las mujeres cisgénero, y es que casi que se les obliga a esterilizarse, ¿no? Como usted para qué va a tener un hijo, ¿por qué quiere tener un hijo si usted ya tiene una condición de salud? Entonces es bien difícil, y hoy en día pareciera que no pasa eso, pero es real. En la ruralidad hay muchas mujeres que sí, que su médico, ejerciendo como el tema del poder, porque él es el que todo lo sabe, dice como desde su prejuicio, dice como usted no va a tener una expectativa de vida, quién va a criar quién va a estar a cargo de la crianza, y tiene que ver mucho con ese proyecto de vida que no se respeta, ¿sí? Claro, ahí tenemos que ir a una pausa sin decir dos comentarios rápidamente. Muchas de las trabajadoras o personas que ejercen actividades sexuales pagadas o trabajo sexual de por sí se cuidan mucho más que las personas en cotidianidad. Eso es fundamental, porque hay idea de que no se cuidan y que son las que proliferan la enfermedad. Eso es un mito que hay que romper totalmente. Son las que más se cuidan porque viven de eso. Entonces, en ese sentido, creo que hay que ser muy claras en ese punto. Y por otro lado, esta idea de que es una enfermedad de otras y de otros hace que también yo no tenga prácticas de prevención. Exacto. Entonces, que en casos que muchas mujeres embarazadas que no tenían acceso a anticonceptivos, o que sencillamente dicen eso no me va a tocar a mí, o el esposo dice evidentemente nunca me va a infectar, pues les pone en riesgo. Es decir, la posición prejuiciosa me pone en riesgo de. Eso también es fundamental establecerlo en el abordaje digamos, del tema que tiene que ver con VIH-Sida. Yo creo que son elementos y mitos que tenemos que poner sobre la mesa, muy importantísimos, y que ya en el próximo bloque vamos a empezar a ver qué podemos hacer desde cada una de las ciudadanías para aportar a una estrategia que vamos a conocer en el siguiente bloque. Muchas gracias. Y volvemos a la pata que le falta a la mesa, y creo que Maya, tenías algo más que conversar con tu idea anterior. Bueno, sí, un poco retomando parte de lo que hablábamos, creo que una precisión y una invitación. Una precisión es contarles a ustedes un poco de lo que hablábamos sobre el acceso, digamos, a todos los temas de prevención, particularmente VIH en las poblaciones. Una de las grandes barreras que tienen las mujeres cisgénero es que pedir la prueba hace que casi que haya un escenario confesional con el médico, argumentativo, para decirle como no, es que yo quiero hacerme la prueba. Lo primero que le dicen es que, pero ¿usted tiene esposo? Sí, entonces ¿para qué se la hace? Pues justamente se la hace porque tiene esposo, casi que hay que argumentar desde ahí, y por esas razones que parte digamos, del proceso que hacemos en la organización en términos de incidencia tiene que ver con que la invitación es que el acceso a la prueba no sea solamente para las mujeres embarazadas, porque las mujeres embarazadas ni preguntan si les van a hacer la prueba, sino de una vez las direccionan. A las mujeres trans ni les preguntan si se quieren hacer la prueba, de una vez las direccionan. Un paréntesis, y es que es un derecho saber si me van a hacer la prueba. Claro. Y eso ahí se está vulnerando el derecho. Claro. Entonces, pero ¿qué pasa con las mujeres? Como no tenemos tanta Cisgénero, autonomía con las mujeres cisgénero, como no tenemos tanta autonomía, pues básicamente no tenemos como las herramientas para decirle al médico como, mire, ya me quiero hacer la prueba. Y eso ¿en qué ha redundado? ¿En qué ha recaído? En que la mayoría de las infecciones para las mujeres, o de los nuevos diagnósticos en las mujeres, es que se están dando en fase tardía, ¿sí? Y eso ¿qué tiene que ver? Con que si bien es cierto que las mujeres en menor, si miramos lo estadístico, las mujeres cisgénero son las que tienen la menor carga de la enfermedad, lo que sí es cierto es que son las mujeres son las que mueren más temprano, su expectativa de vida es más corta. Y tiene que ver con esto, con esos juicios de valor que se hacen desde ahí, como tú tienes esposo, ya, no lo tienes por qué hacer, ¿sí? Entonces creo que es súper importante como cerrar ahí la invitación a las mujeres en general, las mujeres amas de casa, pues que se cuestionen, que también
tengan, digamos, acceso a ese derecho de tomarse y solicitar la prueba. Este 1 de diciembre van a haber muchos espacios en donde poderse tomar la prueba de VIH. Es una oportunidad para que quienes quieran venir, es un espacio libre para el acceso Es a la decir, prueba. toda persona que tenga actividad sexual debería tener la práctica común de hacerse la prueba de Exacto. VIH. Todas las Todo el mundo, personas. todas Todas las las personas en personas. general. Pero Millaira, Muchas gracias, Mayo, por esas reflexiones, porque dejamos a un lado siempre las mujeres y género en esta conversación. Muchas gracias. Y una de por las ponernos. preguntas que la ciudadanía usualmente se hace es qué hacer, cómo actuar, cómo apoyar. Según UNFPA, una de las estrategias que conocemos es encaminar todos los esfuerzos para cumplir los objetivos 95, 95, 95. es decir, Jay, lograr que el 95% de las personas que viven con VIH conozcan su estado serológico, que de ellas el 95% ingresen a tratamiento antirretroviral y que el 95% logre supresión viral, alcanzando un estado de indetectabilidad, que era lo que estaba explicando Víctor en este momento. Pero si quieres profundizar, Vic, porque es un elemento fundamental. Pero Jay, de por sí, una de las medidas concretas que se ha denominado Fast Track Cities ha hecho que 200 ciudades a nivel mundial adopten esta estrategia, perdón, hoy tenemos la lengua súper trabada, que permite de alguna manera implementar recursos, acciones, articulación ciudadana frente a estos objetivos de 95, 95, 95. Sí. Yo quiero como ordenar un poco y es, por una parte, esas metas del 95, 95, 95 son unas metas mundiales que la sociedad civil y cooperación internacional y sobre todo en el marco de las agencias de la ONU han definido con los estados para, como tú bien dijiste, diagnosticar el 95% de las personas a nivel mundial, ¿sí? Y de ese 95%, pues a las personas que hayan salido con el resultado del diagnóstico positivo para VIH, garantizarles el tratamiento antirretroviral. Y de esos 95 que se les garantice ese tratamiento, que el 95 de esa porción sea indetectables. Es una apuesta muy grande, Ambiciosa. sí, es una apuesta muy ambiciosa, por eso volvemos, es importante extender un poco la respuesta del VIH más allá de las poblaciones claves que son las que históricamente se han visto afectadas por el VIH, pero también eso es por una parte esas metas, ¿sí? Por otra parte, digamos, son diferentes metas, objetivos y estrategias que se van creando. Cuando tú hablas del Fast Track City, eso es una estrategia de ciudades, de compromisos que hacen los gobiernos locales de las ciudades para apoyar la respuesta nacional y mundial del VIH, ¿sí? Actualmente Bogotá, afortunadamente este año pudimos firmar el compromiso del Fast Track City, que es comprometer al gobierno local en la respuesta local del VIH. Digamos que si bien van a aparecer un montón de escenarios, de objetivos, todos van encaminados a cumplir estos objetivos 95, 95, 95 que son planteados de la estrategia de ONU-SIDA, que es una estrategia donde están vinculadas diferentes agencias de la ONU. Ahí está participando la OPS, que es la Organización Panamericana de la Salud, está participando UNFPA, que está participando diferentes organizaciones que Y ahorita la se... Secretaría de Salud, digamos, ha estado acompañando el Sí, proceso, en perdón que Bogotá. te interponga, que creo que es un buen escenario para complementar eso que tú estás diciendo, y es que la respuesta, es decir, las metas dijeron como no las estamos cumpliendo, necesitamos ir a lo local. Por eso surge como esta cosa importante de desde ahí lograr la respuesta, y en Bogotá particularmente este gobierno y la Secretaría de Salud, digamos, como logró firmar este acuerdo en donde convergemos, como lo dice Víctor, pues diferentes entidades y digamos organizaciones de la sociedad civil. Me parece relevante contarles que estamos en ese desafío y hacemos parte de ese proceso. Sí, digamos que la participación en la respuesta del VIH está conformada por diferentes sectores, ¿sí? Aunque nosotros estemos diciendo hoy en día, hoy el 1 de diciembre, que el centro está en las comunidades, que sí es real porque las comunidades tienen más fácil entre pares poder hacernos pruebas de VIH, hablar con más confianza sobre nuestros diagnósticos, sobre nuestras experiencias de vida, ¿sí?
que a que una persona vaya al médico y encuentre como esa diferencia del saber y sentirse, pues no poder hablar con confianza, claro. o vivir estigma. Entonces como que en el centro están las comunidades, pero la respuesta siempre es intersectorial. Entonces siempre hay participación del gobierno, siempre hay participación de las empresas de salud, de las farmacéuticas y la sociedad civil, ¿sí? Entonces el Fast Track en Bogotá integra estos 3 sectores que son importantes y pues vamos muy bien. Siento que es una plataforma que estamos liderando y toca esperar que llegue, qué pasa con los nuevos gobiernos. Estamos impulsando que el Fast Track se pueda, que cada ciudad principal pueda tener hacer su mesa de Fast Track para participar y aportar a la estrategia nacional y así aportar a la estrategia mundial. Claro, y nos quedan los últimos 3 minutos del programa y sí es importante que ustedes puedan cerrar si hay ideas que de pronto durante el programa les gustaría. Tú nos hablabas, por ejemplo, de las prácticas de prevención del estigma como de prevención justamente de adquirir el VIH. Es importante si quieres para cerrarlo y una invitación también muy concreta, mi querida Maye, para poder cerrar el programa. Entonces, no sé si quieres arrancar, Vic o Maye, para poder hacer las últimas palabras de este programa. Ok, gracias. Pues es importante decir que el preservativo es una tecnología que nos ayuda a prevenir las infecciones de transmisión sexual, ¿sí? Es importante decir que el PrEP solo nos ayuda a prevenir la infección de VIH, más no otras infecciones de transmisión sexual, ni tampoco embarazos no deseados. También considero que es importante abordar que la prevención no solo podemos reducirla a entregar condones, ¿no? Tenemos que hablar en todas las etapas del ciclo vital del ser humano sobre salud sexual y derechos sexuales y reproductivos. Es importante porque sin esta información es muy difícil hacer prevención. Y por último, invitar a las personas que se hagan las pruebas, no solo de VIH, de todas las infecciones de transmisión sexual, porque con un diagnóstico oportuno y con un tratamiento oportuno nunca se llega a vivir una etapa SIDA, ¿sí? Entonces, esa es como la invitación y pues nada, muchísimas gracias. Gracias, Vic. May. Bueno, mi invitación es a todas las mujeres a acceder al derecho a la toma de la prueba, pero sobre todo a reconocer que todas estamos en riesgo y que el riesgo no es generar, digamos, temor, es simplemente entender que es algo importante porque tiene que ver con nuestra salud sexual reproductiva y tenemos derecho a ello. Y también en las mujeres que viven ya con VIH, volver un poco a lo que hablábamos sobre este estilo de vida y entender y llamarlas y decirles que nuestra organización Huellas de Arte es un espacio abierto para desde la paridad hacer un ejercicio de acompañamiento y que nos pueden buscar por las redes y aquí estamos porque no estamos solas. Muchas gracias, Maye. Muchas gracias, Víctor. Creo que ha sido un programa muy pedagógico. Yo creo que las personas que nos están viendo han aprendido un montón. Yo siempre pongo en lugar a aquellas personas que no tienen contexto sobre esa información y creo que ustedes fueron muy pertinentes y muy claros y concretos con lo que queríamos escuchar el día de hoy. Sí, además muy poderoso el mensaje central. Si quieres, Víctor, voy a dar unas últimas palabras, pero rápidamente. Es un estilo de vida. Para mí me quedó esa frase muy fuerte, es decir, hay un proyecto de vida, es un estilo de vida como cualquier otro, así que adoptemos esa lógica para que podamos también convivir con la tranquilidad que requiere vivir con VIH. Y Víctor, no sé, para cerrar el programa. No, pues la invitación está en que somos personas que convivimos con VIH, pensemos que podemos tener un familiar, un vecino, un compañero de trabajo que vive con el VIH y también podemos tener la posibilidad de vivir con el virus y adquirir el virus, entonces nada, metámonos a trabajar con el tema. Claro, aprender un montón para justamente salvaguardarnos y cuidarnos entre todas y todos. Muchas gracias por acompañarnos. No olviden, por favor, consultar los contenidos de todas nuestras plataformas, especialmente, puntualmente, la que tiene que ver con Capital Ahora, con el numeral Capital Plural, numeral VIH, y que por favor compartan sus opiniones, compartan este programa, como dijo Yaira, es profundamente pedagógico y que nos dejen todas las observaciones para que podamos fortalecer estas iniciativas. Muchas gracias por ver la pata que le falta a la mesa. Hasta pronto.